serie que estamos lanzando desde AZ Editora, coordinado por Valeria Busanra, y nada, hacerlos partícipes un poco de la cocina de lo que fue este proyecto y contarles de qué se trata y dónde estamos poniendo énfasis en esta metodología y en esta propuesta para poder aprender a comprender, a partir de, bueno, de una serie que está, digamos, baraja todo el primaria, desde primer grado hasta sexto grado, y bueno, era un poco también nuestro desafío de poder hacer un proyecto y un producto que pueda cumplir con todas las expectativas de la primaria, del nivel primario. Vale, te doy la bienvenida. Bienvenida Muchas gracias. Encuentro. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias al equipo que es incondicional, que está siempre atrás. Y gracias a las 40 y pico de personas que se sumaron un viernes previo a un feriado, en medio de empezando las clases. Así que, nada, es un placer estar acá compartiendo este espacio y ojalá sea enriquecedor para todos. Sí. Vale, te propongo, o les propongo a las chicas, si se quieren presentar, porque les cuento, esta serie, este proyecto se hizo con todo un equipo de especialistas que estuvo a cargo de Valeria Busanra y fueron divididas las autoras para hacer los distintos grados, ¿no? Los distintos libros que estamos llevando. Tenemos a Macarena, a Carla, a Laura, a Eliana, a Ailín, a Romina, a Joana, a Bárbara, a Dolores, a María de los Ángeles y a Victoria. Así que, bueno, no sé, Vale, te invito a vos o a las chicas a que se presenten para que la gente las reconozca y vayan conociendo un poco el rostro de estos nombres que estamos nombrando. A mí me parece genial, Ana. Lo que sí quisiera decir es que lo que más me gusta de todo esto, este encuentro, es que todos quienes no conocen tal vez al equipo tienen la posibilidad de ver cuánto hay detrás de un proyecto, porque yo siempre digo, un libro es como una suerte de iceberg que en realidad esconde muchísimas cosas y muchas horas de esfuerzo y de trabajo continuo, constante. Este libro nos llevó mucho tiempo hacerlo. No sé, Ana, vos lo fuiste siguiendo paso a paso y es un libro que fue muy cuidado, pero fue posible gracias a la unión de los esfuerzos y de la creatividad de toda la gente que ven que está acá escrito, dividido entre el primer ciclo y segundo ciclo, que para mí sería genial que por lo menos se presentaran y dijeran quiénes son, así les conocen la cara. Así que sí, dejo lugar para que las que estén en este momento conectadas puedan presentarse. Bueno, yo saludo por acá, no quiero perder tiempo a la presentación y el intercambio con el público, así que bueno, acá parte el segundo del equipo del segundo ciclo. Vicky, ¿no? Victoria, por las dudas. Sí, soy Vicky. Vicky, bien, bien. ¿Qué tal? Acá Macarena Quiroga del primer ciclo. Macarena Quiroga acompañada aparte, no es menor, tiene una súper compañía ahí, así que bien. Bueno, yo soy Laura Ramírez, también participé en el primer ciclo, también breve. Muy bien, Lau. Bueno, acá Carla, también de primer ciclo, y aprovecho a mencionar, Eliana, también de primer ciclo, hoy no pudo conectarse, pero bueno, aprovecho a mencionarla, que lamentó no poder sumarse, pero bueno, está siempre. Gracias, Carlita, gracias. Pues no sabía si estaba o no. Bueno, falta Ailu del primer ciclo, pero que ahora la van a ver porque va a presentar una parte. Buenas, soy Dolores del primer ciclo. Del segundo ciclo, perdón. Muchas amigas del primer ciclo seguidas. Te nos estás cambiando. Traidora, no seas traidora. Dolores, te iba a decir, si estabas conmigo. Muchas dijeron De primer paso ciclo me presento. seguido y dije el mismo curso. Perdón. Bueno, yo estaba con Dolores del segundo ciclo, soy Bárbara. Bárbara San Pedro. San Pedro. Ahí está. Bueno, nos falta seguro Ángeles Chimenti, que en realidad no está porque está entregando su tesis de doctorado entre hoy y mañana, así que está presa y obligada, está recluida para poder entregar esto. Pero bueno, ¿y quién más nos está faltando? Joana Sinica, que... Iba a conectar, Joana, pero se ve que no llegó. Bien. Y bueno, y Romy, que va a ser también la persona que va a presentar ahora, así que la van a ver y conocer directamente.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, chicas, por estar, presentarse, por estar conectadas y, bueno, no, y acompañarnos en este Meet. Bueno, les doy el espacio para que puedan empezar a contarle a las maestras y docentes que se han sumado, bueno, un poco la propuesta y cómo arrancó todo, y de parte de ACETA agradecerles también, porque como dijo Valeria, este proyecto no se hubiese podido llevar a cabo si no fuera por el esfuerzo del equipo de autoría, y nada, y fue un placer para nosotros poder editar. Así que, bueno, les dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Analía. Bueno, yo voy a comenzar con la primera parte. La verdad es que es un trabajo que fue, como decía recién Vale, muy cuidado. Vale, ya saben, hace años que se dedica a esto y que con pasión aporta a la educación. Y yo en lo personal hace 21 años que trabajo con ella, así que sé de su bondad, de su sabiduría y de su calidad de persona. Así que gracias, Vale, siempre que puedo aprovecho y agradezco por estos espacios que generás. Bueno, la idea es que la presentación la vamos a dividir como en dos partes. Una primera parte que es más teórica, muy breve, ¿sí? Pero para que ustedes se lleven un poco del fundamento teórico que tiene este libro, y otra parte que van a transitar con Ailín, donde vamos a verlo en práctica y con ejemplos concretos del programa. Pasamos a la otra. Ahí. Lo primero es preguntarnos qué es comprender un texto, ¿sí? Porque hoy por hoy se sabe que hay muchas dificultades y los sistemas educativos de muchos países están trabajando en estas cuestiones, ¿sí? Pero lo primero es que nosotros podamos entender qué implica o qué ponen en juego nuestros estudiantes cuando comprenden un texto, ¿sí? Porque comprender un texto implica más, ¿sí?, que reconocer las palabras que forman el texto, ¿sí?, o las oraciones de manera aislada. Es más que leer y decodificar. Yo puedo decodificar perfectamente y, sin embargo, no poder comprender un texto. Comprender un texto implica generar inferencias para toda aquella información que el texto no manifiesta de manera explícita, ¿sí? Y entonces, como lector que genero, digamos, o que le doy un sentido a ese texto, soy el que tengo que recuperar la información para poder integrarla con la representación que voy generando del texto. Para esto necesito aplicar conocimiento de mundo. Si yo no tengo el conocimiento de mundo necesario para enfrentarme a un texto, difícilmente pueda comprenderlo. Entonces, en este sentido, comprender un texto es poder reponer de manera activa el sentido de ese texto. De manera tal que cuando nosotros terminamos de leer un texto, la representación que generamos no es solamente el texto, no es solamente lo que aporta el lector, sino que es, digamos, una síntesis, una representación que es síntesis de ambas cuestiones, del texto y de los procesos que el lector puso en juego para comprender ese texto. Por eso realmente es un proceso cognitivo de muy alto orden. A mí me gusta siempre traer el ejemplo con una cita de Vale, que es hacer esta analogía de rompecabezas, ¿no? Porque comprender un texto podemos hacer esta analogía con armar un rompecabezas y ver la representación final de ese rompecabezas. En la otra slide tengo la definición de Vale. A ver. Ahí está. Esta es una cita de Vale y dice: la metáfora del rompecabezas permite entender cómo se accede al sentido final de un texto. La construcción de una representación mental coherente de los hechos descritos supone la integración de elementos individuales. La comprensión de textos implica entonces, fíjense, un proceso complejo y activo en el que intervienen factores lingüísticos, porque necesito, obviamente, reconocer las palabras, establecer relaciones entre ellas, entre las oraciones, que esas oraciones, además, establezcan relaciones entre sí para formar el texto, pero también culturales, porque comprender un texto es una actividad cultural. Necesita de la instrucción de la escuela el niño para poder comprender un texto. Por ende, se puede aprender a comprender un texto y se puede entrenar la comprensión de un texto. Y también factores que están relacionados con la experiencia personal del sujeto. Si a mí en este momento me ponen frente a un texto de física cuántica, probablemente lo pueda decodificar perfectamente,
pero seguro no voy a comprender nada. Entonces, esto es importante ver la diferencia entre lo que son los procesos básicos, como la decodificación lectora, que poco tienen que ver con la comprensión, aunque sí son procesos que son necesarios. Digo poco tienen que ver, ¿en qué sentido? Puedo decodificar perfectamente, leer con una entonación adecuada, a un ritmo adecuado, ¿sí? Con una fluencia adecuada y, sin embargo, no comprender el texto. Entonces, a mí siempre me gusta un poco llegar como a la definición más académica. Podemos decir que la comprensión de textos es una habilidad cognitiva compleja. Es un proceso de alto nivel de construcción activa del significado, ¿sí? Hablamos de alto nivel porque hay involucradas un montón de funciones. Para comprender un texto necesito recurrir a la memoria, a la atención, ¿sí? A mi capacidad de decodificación, de establecer estructuras sintácticas, etcétera, etcétera. Mediante la puesta en marcha simultánea, como decíamos recién, de habilidades lingüísticas, pero también de procesos de alto orden, como la memoria, la atención, el razonamiento, el conocimiento de mundo, las estrategias de lectura. Entonces, fíjense qué compleja que es esta habilidad y qué distancia hay quizás entre lo que son los procesos básicos de decodificación y la construcción de una representación mental del texto, que lo voy haciendo sobre la marcha. Por ende, además, tiene una gran carga cognitiva. Vamos a la otra. Entonces, para que podamos entender mejor todo lo que implica este gran proceso de comprensión de un texto, necesitamos decodificar, es decir, identificar letras, transformar esas letras en sonidos. Está súper involucrado el vocabulario, es decir, reconocer las palabras que se presentan en el texto, pero además acceder a los significados de las palabras, ¿sí? El vocabulario también, hay muchos estudios que indican que es un gran predictor de las habilidades de comprensión posterior y además un niño que tiene un vocabulario como más rico tiene como una cierta facilitación, digamos, al significado de esas palabras en el texto. Además, están involucrados muchos procesos que tienen que ver con la memoria. Por ejemplo, asignar un valor sintáctico a las oraciones que están presentes en el texto, ¿sí? Construir el significado de la frase, hipotetizar sobre lo que voy a leer. Como lector experto, lo que yo puedo hacer es, a partir de justamente de mi expertise, ¿sí? Como lector y como comprendedor, anticipar ante el tipo de texto que estoy. Y eso va a facilitar mucho la construcción de esa representación mental. Aplicar conocimiento de mundo, reponer aquello que no está dicho, realizar inferencias. Todos estos procesos están involucrados en la memoria. Pero además, todo lo que tiene que ver con las habilidades de metacognición, que esta serie, ¿sí? Que este programa de comprensión explota mucho. ¿Por qué? Porque si yo como comprendedor sé cómo es mi comprensión, es decir, cuáles son las estrategias que puedo emplear, qué es lo que me cuesta más, ¿sí? Eso va a facilitar muchísimo mi proceso. Entonces, jerarquizar información de la mano, digamos, de facilitar los procesos de memoria va a ser muy importante y monitorear, ¿sí? Todo el procedimiento y el procesamiento del texto. Por procedimiento quiero decir la construcción de esa representación mental y el procesamiento que voy haciendo del texto en sí mismo. A la otra. Entonces, este es el modelo de múltiples componentes, un modelo teórico muy fuerte y muy probado desde hace ya muchos años, sobre el que se basa el programa y que lo va a terminar desarrollando Ailín. Pero fíjense, digamos, todas las habilidades que están involucradas en la comprensión de un texto. Pasamos al siguiente. Entonces, esta es la serie, como les contaba Analía, de primero a sexto grado. Y ahora vamos a ver un poco cómo está estructurada esta serie y cuáles son sus fortalezas. Siempre decimos que la comprensión no es del área solamente de lengua. La comprensión es una habilidad que se trabaja o que se debería trabajar en la escuela de manera transversal. Si un niño tiene dificultades para comprender, le va a costar comprender el texto de literatura, pero también el texto de historia, el enunciado del problema de matemáticas. Entonces, la comprensión tiene que ser trabajada de manera transversal. Por eso, este libro presenta 8 temas que estructuran cada capítulo y que evidencian justamente la transversalidad en el abordaje de la comprensión.
Un capítulo va a tratar sobre arte, otro sobre alimentación, otro sobre comunidad, literatura, medio ambiente, efemérides, ciencias naturales, ciencias sociales, ¿sí? Entonces, de este modo, el abordaje que se puede hacer también es multidisciplinario en el aula. Cada capítulo se organiza con un disparador, ¿sí?, que va a permitir darle orden a la actividad. Entonces van a encontrar un apartado que es Comencemos, donde van a aparecer disparadores para poder trabajar, digamos, las distintas habilidades que aborda este capítulo, y un apartado final que se conoce como Nos ponemos a prueba. Las habilidades que aborda cada capítulo, que después, como les decía, se las va a explicar Ailín, pero que parten de este modelo teórico del que hablaba hace un ratito, ¿sí? Todas esas habilidades están mencionadas siempre con el mismo título. ¿Esto por qué es? Porque los chicos, a medida que van trabajando con la serie, van a poder desarrollar estas habilidades metacognitivas. Quizás cuando vean, digamos, el título de la actividad van a decir, ay, bueno, acá vamos a trabajar seguramente este tipo de capacidad. Por ejemplo, buscando pistas implica el trabajo con procesos inferenciales. El título, detectando lo importante, trabaja la jerarquización de la información, es decir, la jerarquía del texto. Como una película aborda las habilidades de esquematizar el texto, es decir, conocer el esquema básico de un texto y la construcción de los modelos mentales y cómo los modelos mentales influyen en la comprensión. Y además, esta serie incentiva el trabajo metacognitivo, siempre tiene un apartado al final de cada capítulo con alguna pregunta de reflexión, se llama Reviso lo que hice, y siempre apunta como, bueno, si hay alguna tarea, alguna actividad que te costó más, ¿sí? O preguntas que lleven a reflexionar sobre el proceso que se hizo en ese capítulo. Entonces, además de esto, hay un módulo al final de cada libro que se llama Diario de Aprendizaje, que es como todo este recorrido también de como qué actividad te costó más, cuál te gustó más, y permite como volver sobre los procesos que se realizaron, y además una ficha de recortables, que la ficha de recortables también busca un poco mostrar, digamos, una determinada habilidad puesta en juego en una actividad más lúdica o más libre. Porque, bueno, la realidad es que la comprensión de un texto y la comprensión oral del lenguaje también están muy vinculados. Entonces, trabajar quizás con un soporte que no tenga que ver necesariamente con texto redunda en beneficio de la comprensión lectora. Y yo voy a la última slide mía y ya le doy la palabra a Ailín. Las fortalezas que tiene esta serie es que es una propuesta que está teóricamente fundada. Realmente los docentes que logran apropiarse de este modelo de múltiples componentes, primero que la transitan, digamos, de manera muy fluida y entienden a qué va cada ejercicio, y además pueden de este modo apoyar el trabajo con sus estudiantes. Presenta los componentes de manera desagregada, es decir, si bien ustedes en cada capítulo van a tener las distintas habilidades para ir trabajando, cada ejercicio va a ser foco en una, y eso les va a permitir a ustedes poder ir trabajando esas distintas habilidades con sus estudiantes. Presenta, digamos, una intervención explícita, sistemática y organizada, ¿sí? Es explícita porque lo que hacemos con los chicos es trabajamos la habilidad y le ponemos un nombre a la habilidad y mostramos cómo esta habilidad se lleva a cabo, ¿sí? Sistemática, van a ver que el libro es muy sistemático, todos los capítulos están organizados de manera similar, ¿sí? Y esto, obviamente, trabajar en determinadas habilidades da una ganancia a la comprensión de textos en general, como habilidad general. Y además, obviamente, con el tipo de ejercicio que está planteado, favorece la conciencia que los chicos van tomando sobre su propio proceso de comprensión. No solo trabajamos cómo se comprende un texto, sino que cada chico va a poder desarrollar un conocimiento de cómo es su propia capacidad para comprender un texto y va a poder reforzar aquello que necesite. ¿Paso, Romy? Ahí está. Bien. Bueno, yo no los veo, así que cualquier cosa me avisan. Bueno, mi nombre es Ailín Franco y yo también soy parte del equipo del primer ciclo. Y bueno, y ahora, como dijo Romy, voy a explicar brevemente en qué consiste este modelo multicomponencial. Como decía Romy hace un rato, la comprensión de textos es una tarea compleja y requiere justamente la participación de múltiples habilidades cognitivas. De hecho, se demostró que
la falla en una o varias de estas habilidades genera dificultades en la comprensión del nivel textual. Entonces, ¿no? Desde este modelo se sostiene que comprender un texto integra todas estas competencias que, como decía Romy, pensando en la metáfora del rompecabezas, ¿sí? Estas partes son independientes y dejan, una vez que se forma el todo, como que dejan de tener sentido, digamos, por sí mismas, ¿no? Entonces, bueno, se genera un conjunto, ¿sí? Coordinado, coherente, más que algo desarticulado de piezas de la información. Bien, entonces, me parece también importante mencionar lo que dijo Romy, que este modelo tiene sustento, digamos, empírico y sustento teórico, ¿no? Porque se mostró que tiene una gran adecuación explicativa, ¿no? Para poder fundamentar todos los procesos implicados en la comprensión, pero también se demostró con la evaluación de sujetos o con sujetos con dificultades de comprensión o en la intervención, que tiene múltiples ventajas, ¿no? Bueno, entonces, tenemos tres grandes áreas, ¿sí? El área del contenido, de la elaboración y de la metacognición. El área del contenido tiene tres habilidades. En primer lugar, el esquema básico del texto. Esto quiere decir que cuando uno comprende un texto, en primer lugar tiene que identificar los personajes, el tiempo, el espacio, el narrador, la perspectiva desde la cual, ¿no? El narrador cuenta los hechos. Es decir, este esquema básico, que va a permitir justamente posteriormente individualizar los hechos y las secuencias, que este es el segundo ítem que tienen acá en el área del contenido, es decir, que el lector puede distinguir los hechos que se relacionan en base a las diferentes secuencias, ¿no? Por ejemplo, en un texto narrativo tenemos el marco, el conflicto, el desenlace. En un texto expositivo explicativo tenemos la introducción, el desarrollo, el cierre, la conclusión. Entonces, bueno, en esto consiste justamente la habilidad de identificar los hechos y las secuencias de acuerdo a cada tipo textual. En tercer lugar, en el área de contenido tenemos la semántica léxica, que implica la capacidad de establecer relaciones entre las palabras que conforman un texto, ¿no? Y también entre las mismas oraciones. Relaciones, por ejemplo, de sinonimia, de antonimia, de paronimia, de homonimia, ¿sí? Esto en lo que respecta, muy brevemente, explicando el área del contenido. Pasando al área de la elaboración, ¿sí? Tenemos la estructura sintáctica, es decir, que a partir de este significado de las palabras que yo les mencionaba recién, el lector puede, para comprender un texto, tiene, ¿no? que acceder a la correcta elaboración de, digamos, núcleos gramaticales, sintácticos, ¿sí? No solamente entre las palabras que conforman una oración, sino también entre las diferentes oraciones de un texto. Y también tiene que ser capaz, por ejemplo, de distinguir estructuras sintácticas, ¿no? La afirmación, la negación, la interrogación. En segundo lugar está la cohesión, que tiene que ver con la interrelación entre los diferentes elementos textuales, ¿sí? Y las ideas que se van presentando en todo el texto, ¿no? A través, por ejemplo, de nexos coordinantes, de pronombres, ¿no? Para conformar esta unidad semántica. En tercer lugar, tenemos una habilidad que es indispensable, pero muy compleja, como mencionó Romy previamente, que es la habilidad de generar inferencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque comprender un texto implica la interrelación entre el conocimiento previo, ¿no? Por eso Romy decía, cuando leía la cita de Vale, decía la experiencia previa de cada lector hace que se vaya conformando un conocimiento del mundo necesario para que tiene que ponerse necesariamente en juego, digamos, interrelacionarse con la información del texto, y uno tiene que reponer la información faltante. Un texto nunca va a tener toda la información, si no, no acabaría nunca, ¿no? Entonces, el lector tiene que ser capaz de reponer esta información faltante en base a su propio conocimiento del mundo, ¿sí? Bien, en cuarto lugar tenemos la jerarquía del texto, que es un proceso que implica justamente integrar activamente la información, reconociendo, digamos, la información más relevante, inhibiendo la irrelevante, para no sobrecargar la memoria de información que no es esencial quizás para comprender el texto y para conformar esta representación mental. Y por último, dentro del área de la elaboración tenemos la construcción de modelos mentales, ¿sí? Cuando uno selecciona como
suficiente información, empieza a construir representaciones más generales del contenido del texto, ¿sí? Empieza a generar modelos mentales que, por supuesto, uno va actualizando, ¿no? Porque cuando uno va leyendo, por ejemplo, un cuento, por ahí hay nuevos escenarios, por ahí hay personajes o objetos que ya no son tan operativos. Entonces, bueno, va construyendo y actualizando este modelo mental. Y con esto de actualizar, me corro al tercer área, ¿sí? Que la tercera área es el de la metacognición. Cuando hablamos de metacognición nos referimos a la capacidad que tiene el comprendedor de monitorear su propio proceso de comprensión, ¿sí? Entonces, acá tenemos 3 habilidades implicadas. Por un lado, la intuición del texto, ¿sí? Es decir, un buen comprendedor tiene que ser capaz de anticipar un texto a partir de ciertas pistas, por ejemplo, el título, le va a permitir identificar el tipo textual, ¿sí? Evaluar su complejidad, ¿no? Anticiparse a lo que va a venir. En segundo lugar está la flexibilidad, que tiene que ver con adaptar las estrategias de lectura a los requerimientos de la tarea. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno no lee de la misma manera cuando tiene que hacer un resumen, que cuando tiene que estudiar o que cuando tiene que simplemente copiar un texto, ¿no? Entonces, de esto se trata justamente la habilidad de flexibilidad mental. Y por último, errores e incongruencias. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que ser capaces de, para poder comprender un texto, monitorear nuestro propio proceso de comprensión y reconociendo que hay momentos por ahí en los que se detectan errores e incongruencias y emplear nuestro conocimiento del mundo para poder justamente corregir o brindar una interpretación adecuada a estos errores que se presentan. Vamos a ver algunos ejemplos concretos con actividades del libro, de los libros de esta colección que preparamos. En este caso tenemos un ejemplo de segundo ciclo que dice: lee los mensajes del chat de estos personajes de cuentos y descubrí a quién corresponde cada uno. No sé si se lee bien, creo que sí, pero lo leo cualquier cosa. Hola, bro, dice el primero, ¿dónde te metiste? Estoy con este vestido que me puso mamá que se me enreda todo el tiempo. Le dije que mejor venía en calzas al bosque, pero no me hizo caso. No te encuentro por ningún lado y me estoy por quedar sin datos en el celu. Me voy a ver a la bruja de la casa rica que ya nos hicimos amigas. Te espero ahí, Salamín. Bueno, ¿a qué cuento? ¿Pueden hablar o pueden escribir en el chat? ¿A qué cuento corresponde este mensaje? ¿A Gretel, a Pinocho, a Caperucita o a Cenicienta? A Gretel, bien, bien, perfecto, bien. Muy bien, muy bien, bien. Vamos con el segundo. Ey, pa, no te enojes, pero me escapé a través de la escuela. Estoy en el centro esperando a que me traigan una gaseosa. Perdón, que me traigan una gaseosa. Ya sé que te prometí que iba a estudiar, pero me aburro tanto. Vení a buscarme y te prometo que te ayudo en el local. ¿Y este? Bien, bien. ¿Cómo se dieron cuenta? Bien, perfecto. ¿Cómo se dieron cuenta? Si alguien se quiere animar a poner en el chat. Ok, por la mentira. Bien. Ahí estoy leyendo. Bien, ok. Promete estudiar y no lo hace, ok. Bien. Bueno, justamente este es un ejercicio porque lo cuentan los personajes que iba a estudiar y no estaba estudiando. Bien. La casa del bosque, bien, justamente. Este es un ejercicio para promover la habilidad de identificación del esquema básico del texto, ¿sí? De los hechos, de los personajes, de la casa del bosque, del espacio, ¿no? Y están empleando su propio conocimiento del mundo, ¿no? Para construir justamente un modelo mental, una representación mental. Bien, que sirve justamente como andamiaje para la construcción del significado. Vamos a otro ejemplo, esta vez sobre hechos y secuencias. Este es un ejemplo de primer ciclo, ¿sí? Vamos al punto número 2. Dice las cosas que pasan. Ordenar las instrucciones para hacer sellos de goma eva. Dibujar la silueta, lo leo por si no se llega a ver, para tu sello en la goma eva, recortar la silueta, esperar que se seque tu sello, humedece tu sello en la pintura, usa tu sello para decorar lo que quieras y pegarla con pegamento en el corcho. Bien, entonces, lo que se está justamente promoviendo con esta actividad es el establecimiento de la lógica, de la cronología de los hechos, ¿sí? Que es el que yo les comentaba previamente, que está dentro del contenido, que son hechos y secuencias, ¿sí? Es decir, mediante
este juego, digamos, se promueve, se presenta una actividad que promueve organizar las secuencias temporales de los hechos, en este caso para hacer sellos de goma, ¿no? Bien, el de más abajo, de prestar atención, tiene que ver, por ejemplo, con errores e incongruencias, ¿no? Única huella con la que corresponda. Uno tiene que pensar, ¿sí?, cuál es la huella que corresponde y está monitoreando su propio proceso de comprensión, ¿no? Tiene que ver más con la habilidad metacognitiva. Bien, vamos a un ejemplo de cohesión, del área de la elaboración, ¿sí? Este es otro ejemplo del segundo ciclo, uní con flechas para que queden oraciones bien armadas, ¿sí? Entonces, tenemos oraciones a la izquierda, frases a la izquierda, frases a la derecha, y el niño, la niña tiene que unir con flechas. Entonces, en esta actividad, justamente lo que se promueve es el establecimiento de relaciones entre diversas partes del texto, ¿sí? En este caso, de las oraciones, a partir de nexos coordinantes, subordinantes, ¿sí? Y está ejercitándose, como, me parece muy importante esto que mencionaba Romy, ¿no? De la importancia de ejercitar esta habilidad cultural como es la comprensión de textos. Bien, otro ejemplo de elaboración es la jerarquía, ¿no? Detectando lo importante. También es un ejemplo de segundo ciclo, ¿sí? En la charla vieron estas imágenes creadas con inteligencia artificial. Escribí las palabras clave que se puedan haber usado para generarlas. ¿Se animan a decir qué actividades o escribir en el chat qué palabras se pueden haber usado para generar estas fotos? Yo creo que se ven, pero cualquier cosa me dicen. O sea, tenemos 3 imágenes, ¿sí? Hay que pensar en cuáles fueron estas palabras clave para generar estas fotos. Bosque soleado, ok. A ver. Incendio forestal, ok, ok. Bosque, atardecer. Bien. Amanecer, ok. Bien, 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 bien. Amanecer en el bosque. Bien, fíjense cómo se van repitiendo. Bosque, bosque. Soleado, amanecer, atardecer. Bien. Entonces, fíjense cómo se está promoviendo activar lo relevante e inhibir lo irrelevante. Nadie me dijo, por ejemplo, pasto o rama, ¿no? Es decir, entonces está justamente mediante esta actividad lúdica promoviendo ejercitar esta habilidad de jerarquizar la información tan importante para poder comprender un texto, ¿no? Y después, bueno, se desafía, ¿no? Más, si probás las mismas palabras en otra generación en otro generador de imágenes, vas a obtener los mismos resultados, ¿qué te hace pensar esto? Bueno, se complejiza un poco más, pero bueno, es para ver un ejemplo de cómo se propone desde esta propuesta, la redundancia, esta propuesta, entrenar esta habilidad. Bueno, y por último, se me trabó. Ahí va. Tenemos un ejemplo del área de la metacognición, la intuición del texto. Si te disfrazás de libro, ¿cómo te llamarías? Dice, selecciona las palabras de acuerdo a tu cumpleaños, tu color favorito y tu número preferido. En mi caso, por ejemplo, sería el inolvidable acertijo de los amigos desconocidos. Bueno, entonces ahí hay que anotar el título del libro. Este es otro ejemplo de segundo ciclo. ¿De qué podría tratar el libro? Justamente esta actividad, ¿sí?, está entrenando la capacidad de anticipar un texto antes de leerlo, ¿sí?, de anticipar, la estructura, el sentido de un texto, qué va a tratar, de poner en juego toda esta intuición del texto tan relevante también para comprender, para generar esta representación mental. Bien, entonces, no me quiero extender mucho más. Me gusta mucho esta frase de Vale, ¿sí?, que dice que cuando nos preocupamos por la comprensión no es solamente porque es la base de la escolaridad, sino porque es un derecho de la ciudadanía y porque las sociedades más justas son las más lectoras y más críticas, ¿sí? Y como dice Vale, un buen comprendedor es una persona que se desarrolla mejor en la sociedad. Entonces, bueno, sigamos por este camino, apostando a la educación y a mejorar la comprensión lectora de nuestros alumnos y alumnas. Muchas gracias.
Gracias, la verdad que es muy claro, chicas, es muy lindo y me da mucho gusto poder escucharlas. La verdad que cuando editamos este libro, editamos estos 6 libros, una de las cosas que a mí me pasó y que me pareció genial en realidad en la propuesta fue cómo lograron hacer, digamos, ponerle un título a las actividades. ¿En qué sentido? O sea, tal vez uno como docente, bueno, ustedes saben que yo también soy docente, uno como docente hay muchas actividades que las hace intuitivamente o porque, bueno, uno va armando sus propios trabajos, y tal vez no nos damos o no tomamos conciencia de qué es lo que estamos trabajando específicamente en esa actividad con los chicos. Entonces, esto de ponerle como un título a cada sección o un título a cada contenido o herramienta o habilidad que queremos trabajar, ayuda a tanto al docente como para los chicos para poder darse cuenta ellos de qué es lo que estoy aprendiendo o dónde estamos poniendo nosotros como docentes foco a la hora de trabajar con una secuencia didáctica de este estilo. Bueno, estoy viendo que están levantando la mano, así que voy a dejar espacio para que la gente pueda hacer consultas. No sé quién fue primero, pero bueno, acá tengo a Sergio, ¿puede ser? No, perdón, está muy chiquito. Solange, perdón, nada que ver, Solange Denise, si querés. Veo todo muy pequeño. Podés abrir el micrófono, Solange, y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer. Antes que nada, quería agradecer la ponencia, muy bien explicado. Quería consultarte hacerte una pregunta. En relación a las jerarquías, ¿trabajan distintas estrategias desde primero a sexto, digamos, en relación a lo que es la complejidad de las actividades? Por lo que estuve mirando de las diferentes propuestas. Yo soy docente de segundo ciclo. No sé cómo quieren repartir, voy contestando alguna y después lo que quieran agregar, agregan. La gente vino a escucharte a vos, ¿vale? Así que tenés que responder vos. Coincido. Así que, no. Solange, te contesto un poquito y después las chicas agregan cualquier cosa que quieran, pero sí, lo que se hace es una progresión teniendo en cuenta los mismos componentes que supone la jerarquización, ¿no? Cuando uno habla de jerarquización, por ejemplo, hablas por un lado de ideas principales e ideas secundarias, de, no sé, de pronto tema, argumento, para textos. ¿Está bien? Es decir, sobre la base de todo lo que integra este constructo llamado jerarquía del texto, lo que se hacen es establecer o realizar o, no sé, diseñar ejercicios con una progresión en términos de dificultad, teniendo en cuenta, es decir, por ejemplo, el equipo de primer ciclo es un equipo que viene trabajando muy fuertemente incluso en la previa al inicio de la escuela primaria. Trabajan con narrativas, trabajan con vocabulario, trabajan muchísimo y tienen un conocimiento muy fuerte de los niños más pequeños. Entonces, lo que hacen es adaptar con los textos que utilizamos o con las consignas que utilizamos, pero siempre tomando como eje o como constructo teórico lo mismo, considerando que la jerarquía es lo mismo en todos los niveles. No sé si te contesté. Perfecto, sí, muchas gracias. Dante, que levantó la mano, también abrís el micrófono y te escuchamos. Sí, buenas tardes. Bueno, hasta el momento, excelente la exposición. Yo soy promotor, o sea, visito los colegios, y estaba viendo, por un lado, algo que suele ocurrir, esto que ustedes estaban hablando de la diferencia entre decodificar y comprender. Muchas veces en la feria del libro hay padres que se ofenden cuando uno le presenta libros que son acorde a la edad de lo que uno presupone, y por ahí se siente como... pero comprende, es decir, sería esto, decodifica, pero comprende. Y entonces también acá la incluyo a Analía, que en base a lo que están ustedes mencionando, veo un parentesco, por decir de alguna manera, un esquema muy similar a lo que, por ejemplo, tiene Acetina o los libros, porque está, a ver si comprendí bien o aún no viene esta idea, que es el antes de leer, el durante y el después. O sea, asocio mucho que estaría dentro de ese mismo esquema, digo, ¿no? O sea, como una observación. Y te pregunto también en este caso, Analía, si esto que observo coincide o no. Gracias.
Sí, Dante, por supuesto. Nosotros cuando generamos proyectos, en todos los proyectos que tenemos en AZ, tratamos de incluir eso, de que haya distintas instancias de lectura justamente para promover y fomentar y la adquisición de estas herramientas de comprensión lectora a partir de un texto dado, ya sea en un libro de áreas integradas como en un libro exclusivamente de comprensión lectora como es el que hicieron las chicas. Claudia levantó la mano. Perdón, una cosa que quiero decir. Gracias por la pregunta, Dante, también. Lo primero que me parece importante es destacar esto de que es verdad que a veces es difícil, digamos, hacer entender al otro cuán importante es trabajar la comprensión de textos, pero la realidad es que nadie debería ofenderse, porque la comprensión de textos la puedes mejorar siempre. Aún en las personas que tienen una excelente comprensión siempre hay una posibilidad, esto es cultural, entonces la posibilidad de mejorar siempre está ahí presente y vigente. Entonces, eso me parece que es muy importante. Y a veces también ocurre, lo que pasa que, claro, esto uno no se lo puede decir a los padres, pero lo digo como madre también, que uno a veces sobreestima también las habilidades por ahí que tienen nuestros propios hijos, y a veces uno cree que el libro queda como demasiado chico para esa edad. La realidad es que nosotros hace mucho tiempo que venimos trabajando tratando de validar esos ejercicios para esas edades. Seleccionamos cuentos o seleccionamos fragmentos o seleccionamos historietas o los recursos que fueran, pero pensados para esas edades. Entonces, bueno, es verdad, puede ser que haya chicos de segundo grado que, yo qué sé, que puedan hacer el de cuarto y lo hagan muy bien, pero en líneas generales está como muy cuidado también eso. Me parecía importante, no sé, aclarárselo para que por el lugar que tiene Dante y todo esto y que se va a enfrentar a este tipo de cuestiones, ¿no? Perfecto, no, sí, clarísimo. Vale, gracias por esa aclaración. ¿Quién tenemos? Claudia, si querés abrir el micrófono. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, primero un gusto. Hola Valeria, un gusto. Muy linda la exposición y bueno, yo los adquirí. Yo en mi caso, la idea es un poco trabajarlos en consultorio. Mi pregunta es, empezamos suponiendo que tenemos un niño de segundo grado con estas dificultades que son bastante las consultas más frecuentes, se empieza y se va siguiendo, o sea, se va haciendo en orden como para tener una cronología de las actividades, las que están propuestas, tienen que seguir un orden, tienen que seguir el orden en que están propuestas, ¿así es? Pregunto. Yo no quiero monopolizar, no sé si alguna quiere contestar. En principio yo te digo, Claudia, somos como bastante caprichosas en todos los libros que tenemos. No nos gusta mucho el orden estricto, ni la progresión estricta. Lo que nos gusta es desarrollar un material que pueda, por un lado, servir como ejemplo para que ustedes desarrollen sus propios materiales también y agregar más materiales, y por otro, que ustedes puedan como de alguna manera elegir su propia aventura. Entonces, tiene todo un nivel de dificultad que intentamos que sea parejo, a veces hay actividades más fáciles o más difíciles. Exacto. Cuando nosotros hacemos alguna prueba de evaluación, medimos ese índice de dificultad y entonces decimos, bueno, no sé, el orden de dificultad de las preguntas es este, y uno entonces sabe, o de áreas es este. En los casos de los ejercicios de mejoramiento, lo que hacemos es eso, es plantear como secuencias donde se trabajan a partir de ciertas temáticas, las distintas áreas que tanto Ailu como Romy estuvieron presentando y que siempre están como por detrás del diseño de los ejercicios, pero vos podrías elegir el orden que más o menos te gusta e ir aplicando. Perfecto, bárbaro, muchísimas gracias. No, de nada. ¿Alguien quiere hacer alguna otra consulta? Si no, bueno, yo les pregunto un poco también para contarles a los docentes, ¿qué tipo de textos usamos, o usaron, mejor dicho, en el transcurso de estos 6 libros, títulos que estamos desarrollando? O sea, cuento literario, texto informativo, no sé, cuéntenos un poco sobre los textos que se abordaron. Chicas. No, vamos, vale. Yo te digo que vos tenés tu club de fans. Sí.
No, Ya nos escucharon a nosotros. buscamos textos, primero textos reales, Sí. de autores reales, por eso siempre, si bien algunos claramente son fragmentos, ¿no? Pero es enfrentar a los chicos con textos reales, pero también textos que los motiven, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay entrevistas, van a ver que se van a encontrar con entrevistas, se van a encontrar con canciones. Una de las cosas que siempre plantea Vale, que me parece como muy valioso, es si vamos a trabajar con la comprensión lectora, no llevemos siempre al chico al texto escolar, ¿sí? Si no, saquémoslo, busquemos algo que motive. Todos los disparadores, van a ver que la mayoría de los disparadores de los capítulos no tienen que ver necesariamente con un texto, sino a veces puede ser una canción, puede ser una obra de arte, puede ser un video, porque hay códigos QR para escanear. Así que es como muy, muy florido en ese sentido. Claro, es variado, no nos centramos solamente en un solo tipo de texto, sino de que, como bien dijiste, canciones, rimas, adivinanzas, texto informativo, entrevistas, chistes, creo que también había, si mal no recuerdo. ¿Vale? ¿Querías decir algo? Quería mostrar también, porque me parecía lindo, digamos, mostrar que en el medio también hay una serie de recortables que supone actividades más lúdicas y que complementan el trabajo en cada una de estas áreas. No sé, de pronto, en este caso tienen el chancho va, y entonces hay algún juego de cartas que se pueden recortar y que se pueden, digamos, que complementan muy bien la actividad. Y por otro lado, más allá de los textos en sí mismos que vos estás diciendo, Ana, todos los capítulos tienen una estructura general que dice, bueno, comencemos, y vienen una serie de ejercicios, cada ejercicio tiene un área, como por ejemplo detectando lo importante, que sería jerarquía, el mundo de las palabras, que sería vocabulario, como en una película, que sería modelos mentales, detectando lo importante, que otra vez es jerarquía, las cosas que pasan, que serían hechos y secuencias, y al final hay de cada uno de estas, digamos, de estos apartados que se van haciendo sobre temáticas particulares, hay un me pongo a prueba, donde en realidad hay una serie de ejercicios que remiten a lo que ya se hizo, como para hacer una recapitulación de lo que se venía haciendo. Entonces, creo que más allá de los libros, hay mucho recurso, hay recursos, no sé, gráficos muy lindos, hay dibujos lindos, hay fotografías, hay como muchas cosas, y además el hecho de que puedan ser en color también creo que fue una gran ventaja para todo esto, ¿no? Para hacerlos más interesantes aún. Sí, y son a color, también son fungibles, porque son libros y materiales exclusivamente para trabajar, que los chicos puedan trabajar y apropiarse, ¿no? del libro como herramienta de trabajo. Y retomando un poco esto que hablábamos antes, o hablaban las chicas antes de las secuencias de actividades, creo que también está bueno aclarar o contar que que es más primer ciclo, un primer grado, tiene mucha ilustración y se hace mucha lectura de imagen, y las secuencias o las propuestas de actividades están en función de esa lectura de imágenes. Y después sí, por supuesto, va haciendo una progresión y vamos incluyendo textos un poco más largos. Bueno, por supuesto que en segundo ciclo ya hay otro tipo de textos, pero creo que está bueno, no sé si los tienen a mano, yo acá los pueden mostrar en cámara. Del primer ciclo, por ejemplo. No sé si se ve. Sí. No sé si alguna de las chicas yo tengo el de tercero, no sé si alguna de las chicas del primer ciclo tiene a mano y quería mostrar también. Y también aprovecho mientras para agregar algo que me parece importante, que también, o sea, como Vale decía, al final de todo ellos pueden reflexionar sobre todo el proceso de comprensión. Pero también en el medio tienen como, acá, ¿no? ¿Qué actividad te gustó más? Como momentos para reflexionar en el medio. ¿Qué actividad te costó más o te pareció más difícil? Y eso también, como decía Vale, hay un montón de recursos. Bueno, no sé, quería ver si alguna de las chicas tenía algún otro para mostrar. Si quería mostrar. Les muestro este que me parece súper divertido, de sexto, voy para el lado de los grandes, que se llama Los 8 escalones de la comprensión, y que tienen que ir llegando, bueno, emulando probablemente el programa. Tienen una serie de recortables con tarjetas divididas. Bueno, está Vicky acá, que fue una, ¿no? De quienes lo pensaron, no sé si vos querés decir algo al respecto. Sí, en realidad ahí lo que fuimos haciendo, porque es parte de los recortables, fue como
acumular todos los momentos metacognitivos que había en cada capítulo para que desde ahí los chicos jueguen con tarjetas a partir de habilidades que vinculamos con la lectocomprensión y con la escritura, y los distintos disparadores que había de los libros. Entonces, por ejemplo, en ese recortable de los 8 escalones, los personajes son un escritor, un detective, como todos esos atributos que puede tener un estudiante, digamos, a la hora de ir comprendiendo, que algunos son o más curiosos cuando leen un texto, o más intelectuales, o más cuestionadores. Entonces, bueno, fuimos como armando esos modelitos de personajes para jugar en el caso de los 8 escalones, que va subiendo con distintas preguntas que te llevan a lo largo de los capítulos. Acá les leo una. Dice, por ejemplo, Detective Pistero, dice, hay 3 puertas cerradas. En la puerta 1 hay un asesino del año 1890. En la puerta 2, un infierno de 1000 grados de temperatura. En la 3, nitrógeno que puede congelarte. ¿A cuál entras para sobrevivir? Entonces, a partir de eso es que van haciendo y van subiendo o bajando o retrocediendo lo que fuere. Bueno, eso era para mostrarles un poquito de cada cosa. Sí, y por ahí ya que estoy, agrego que, bueno, Angie no está, que fue mi compañera de viaje de sexto, como me parece que mucho el desafío del modelo y del libro tuvo que ver con eso, con agregarle esa parte más lúdica, más metacognitiva. Trabajamos mucho con ChatGPT, con inteligencia artificial, como con el ingreso de la tecnología en las aulas también, que me parece que eso es como algo novedoso que pudimos trabajar con las ilustradoras y eso de AZ. Claro, sí, por ejemplo, entre los textos yo pensaba también hay mucho chat de WhatsApp, ¿no? Como también como género. Eso. Sí, como elementos que son, digamos, cercanos a los chicos y en lo cotidiano. Incluso también los temas, si hacemos una recopilación de los temas que se usaron para centrar esas secuencias de actividades, que son 8 temas en cada uno de los libros, son temas cercanos, ¿no? Como siempre decimos, tenemos que hacer que los chicos aprendan desde lo que ellos conocen y se puedan apropiar de ese contenido a partir de algo real. Entonces, eso fue muy cuidado. La verdad que, chicas, ustedes cuando pensaron los temas y los propusieron, también eso lo tuvimos en cuenta y fue muy valorado de parte de la editorial el haber elegido específicamente esos. También les pedimos que fue todo un desafío, tratar de no repetir. Y eran 6 libros con 8 temas distintos. ¿Cómo hacemos para que no se repitan? Bueno, un poco también porque apelamos y queremos y apostamos a que el docente pueda seguir usando estos libros durante toda la primaria. Entonces, si repetíamos los temas, nada, iba a ser un poco reiterativo y aburrido tanto para el docente como para los alumnos. Entonces, fue también un desafío pensar 8 temas para cada libro, que sean distintos y que a la vez, bueno, nada, sean cercanos a los chicos, pero bueno, la verdad que fue un desafío, se hizo y está volcado en todo este proyecto. Aparte, Analía, una cosa más, creo que es una serie que también le da mucho protagonismo al docente, porque es un libro que con el modelado que puede ir haciendo el docente también, digamos, acompaña y estructura mucho la clase. Sí, tal cual, la verdad que sí, eso sí. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Vale? ¿Querés agregar algo? No, me pareció importante la aclaración esta última que hizo Romy también, porque para nosotros siempre el docente tiene un rol muy preponderante y en especial para el acompañamiento en este tipo de cuestiones, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades lingüísticos-culturales. Hoy sabemos mejor que nunca que, por ejemplo, hay una serie de factores que inclusive hasta son analizados en los resultados de las pruebas CERCE, por ejemplo, del 2019, está analizado todo aquello que ocurre, bueno, con la prueba y con el desarrollo y las características del niño en sí mismo, pero también todo aquello que tiene que ver con las familias y con las escuelas, con las expectativas de los padres y con las expectativas de los docentes, con el acompañamiento del docente, con el ausentismo, y todo esto muestra que una de las preocupaciones más grandes que se generaron y que se visibilizó muy bien en la pandemia, tiene que ver justamente con la imposibilidad pareja, quiero decir, ¿no?, de asistir y de ser guiado en la escuela de la misma manera, niños de contextos más favorecidos o menos favorecidos. Entonces, todo esto lo que hace es reforzar la idea de que es muy importante el acompañamiento. Entonces, para nosotros siempre el docente tiene un papel preponderante y por eso es que, Claudia, vos preguntabas, y acá no hay una secuencia
cerrada, ni hay algo rígido, porque a nosotros nos parece que este tiene que ser un trabajo conjunto con el docente y que el docente tiene que apropiarse de los materiales para poder aplicarlos y sentirse cómodos aplicándolos. Así que eso solamente quería agregar porque me parecía que no es algo menor en nuestro trabajo. Claro. No, y creo que todo eso se vio reflejado. O sea, yo tuve el gusto de editar y leí todos los libros. La verdad que, chicas, realmente eso se vio y está, como bien dijimos antes, muy cuidada la autoría desde tu lugar, Vale, y las chicas, la verdad que también las propuestas de actividades y las secuencias que son muy coherentes, son muy dinámicas, ¿no? Y eso creo que es lo que hace atractivo al producto. Así que, bueno, nada, de mi parte, felicitaciones por el proyecto. La verdad es de que estamos muy orgullosos y muy contentos de poder lanzar esta serie al mercado y realmente espero que los docentes la apropien, la conozcan, pueden, nada, acercar, escribir a Z para que les lleguen muestras, para que puedan conocer el material, puedan verlo en vivo, digamos, físico. Y creo que realmente creo que les va a gustar porque, vuelvo a repetir, es un material que fue no solo hecho, bueno, por el equipo de Vale y muy bien cuidado a la parte de contenido, sino que también fue un material pensado y hecho exclusivamente para los docentes y para las aulas. Entonces creo que eso se ve en el trabajo y está reflejado en las propuestas de actividades que las chicas están aportando. Así que bueno, no los quiero entretener mucho más, son las 6 de la tarde. Valeria, yo te agradezco muchísimo este rato que nos has dedicado, sé que estás afuera, sé que nada, estás con muchas cosas, congresos, así que realmente un honor poder tenerte en este Meet y acercarnos a toda esta comunidad docente. Las chicas también, un placer haber trabajado con ustedes, nos encanta el proyecto, nos encanta el producto y estamos muy confiados de que al público también, así que bueno, los invito nuevamente a todos a que contacten a los promotores para que les acerquen el material de primera mano y darnos sus devoluciones, ¿sí? ¿Querés cerrar con algo, Vale? Simplemente agradecer una vez más por el tiempo sumado, digamos, de estar acá y compartir este espacio. Gracias a Ilu y Romy por la presentación tan clara, gracias al resto del equipo. Y nada, estamos a disposición por cualquier cosa que necesiten consultarnos. Intentamos siempre que nos escriben contestar. A veces nos colgamos un poco más, pero nada, estamos. Así que gracias por compartir la preocupación y bueno, nos encontraremos ya en alguno que otro espacio. Bueno, chicas, muchísimas gracias a ustedes y gracias al público por conectarse. Los liberamos, que tengan linda tarde y buen fin de semana. Gracias. Chao, muchas gracias.